Hola chicos, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a desarrollar algunos ejemplos de triángulos que ya hemos estudiado en la clase. Entonces hoy día vamos a hacer algunos ejemplos, ya aplicando las propiedades principales de los triángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que debemos calcular el perímetro de un triángulo equilátero de 12,5 centímetros de lado. Como ya sabemos, un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Entonces, aquí vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero y vamos a resolverlo, ¿no? Nos dice que hay que calcular el perímetro de y cada lado dicen que mide, o sea, cada lado de estos mide 12,5 centímetros, 12,5 centímetros y 12,5 centímetros. Entonces, como me dice el perímetro, ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados del triángulo, ¿no? Entonces sumaríamos 12,5 centímetros más 12,5 centímetros y más 12,5 centímetros. Y esto nos da 37,5 centímetros de perímetro. ¿Ya? Algunos también pueden calcularlo de la siguiente manera, ¿no? Algunos de ustedes pueden calcularlo multiplicando tres lados que tiene el triángulo por 12,5 centímetros y también nos da 37,5 centímetros. Entonces, esta es la aplicación de triángulos equiláteros, ¿no? Aplicando que tiene sus lados iguales. En el ejemplo 2 dice resuelve el problema de triángulo en triángulo isósceles. Ya sabemos que los triángulos isósceles tienen sus dos lados iguales y hay un lado no desigual o no congruente también. No congruente se interpreta como igual. Entonces aquí nos están diciendo el perímetro de un triángulo isósceles es 54 centímetros si el lado no congruente mide 24. Dice, ¿cuánto mide el lado congruente? Nos están pidiendo el lado congruente. Entonces aquí tenemos un triángulo isósceles donde este lado es igual a este lado. Y este de acá es diferente, ¿no? Por eso lo pongo una marca diferente. Entonces me están diciendo que el lado no congruente mide 24 centímetros. Entonces este lado de acá, de abajo, medirá 24 centímetros. Y me pide hallar, acá dice cuánto mide el lado congruente, o sea, el lado igual. Entonces, como yo no sé, le voy a poner una variable, en este caso x, ¿no? ¿Ya? Para utilizar una ecuación. Voy a resolverlo a través de una ecuación. Entonces aquí me da datos que dice que el perímetro, o sea, la suma de todos sus lados, de los tres lados, me va a dar 54 centímetros. Entonces, si el perímetro es 54 centímetros, debe ser igual a la suma de 24, el lado no congruente, más x, ¿no? Y entonces ahí ya resolviendo la ecuación tendríamos que este 54, el 24 que está aquí, como podemos observar, acá hay un 24 que está sumando, entonces al otro lado debe pasar, ya sabemos nosotros, restando, ¿no? Entonces será 24 y aquí ya podemos ver que x más x es 2x, ¿no? Entonces de ahí ya podemos resolverlo. 54 menos 24 será 30. En este caso estamos hablando 30 centímetros, ¿no? A ver, aquí lo puse grados, estamos hablando de lados, entonces no debe ser grados, es centímetros, ¿no? ¿Ya? Aquí sería 30 centímetros entre 2, ¿no? ¿Por qué entre 2? Porque aquí el 2, este 2 de acá, está multiplicando al x, entonces va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces quedaría acá
Y por último quedaría que x es igual a 15 centímetros. O sea, el lado congruente, este x de acá, valdrá 15 centímetros. Y el otro también, como es un triángulo isósceles, valdrá 15 centímetros. Listo, chicos. Esto es para el triángulo isósceles, el tipo de problemas que nos puede presentar para el triángulo isósceles. A ver, continuamos con el ejemplo 3. Dice, relaciona los lados de un triángulo para construirlo. Esta pregunta está relacionada a ver si ese triángulo se puede construir o no, o la propiedad de la existencia del triángulo, ¿no? Entonces, para eso, lo que primero es hay que verificar si se puede construir el triángulo. ¿Cómo podemos verificarlo esto? Ya sabemos que para verificar si un triángulo existe, tomamos como dato un lado y ese lado debe ser menor a la suma de los otros dos lados, ¿no? Es una regla práctica, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar pues EF, que es el mayor, 7 centímetros, dice debe ser menor a FG, que es 3 centímetros, y EG, que es 5 centímetros, ¿no? Entonces, estamos aplicando la propiedad aquí, ¿no? EF, que es 7 centímetros, y FG, que es 3 centímetros, y EG, que es 5 centímetros. Entonces, la suma de estos dos aquí nos dará 8, ¿no? 8, entonces 7 es menor a 8, sí. Si 7 es menor a 8, si se cumple esta desigualdad, entonces podemos decir que ese triángulo existe, ¿no? Si se puede construir el triángulo o existe. Si acá nos hubiera salido, por ejemplo, 6, entonces diríamos 7 es menor a 6. No es una desigualdad verdadera, entonces ese triángulo no va a existir o no se va a poder construir, ¿no? Aquí les dejo para que ustedes en su cuaderno lo puedan desarrollar. Cuáles de estos triángulos se pueden construir y cuáles no, ¿ya? Entonces aquí podemos ver 3 triángulos y en su cuaderno ya dibujándolo o utilizando esta propiedad, ya ustedes pueden decidir si se puede construir o no, ¿ya? Tenemos ejemplo 4, vamos a aplicar la propiedad de ángulos interiores de un triángulo, que es la propiedad principal, ¿no? De un triángulo. Acá tenemos pues la propiedad principal de un triángulo es que la suma de sus ángulos interiores, o sea de 68 más 37 más x, me debe dar 180 grados. Entonces, bueno, nos están pidiendo calcular el ángulo ABC, o sea del B, ¿no? El ángulo ABC, el de en medio nos indica qué ángulo es, ¿no? Entonces, vamos aquí a resolver. Voy a aplicar la propiedad, lo que dice, ¿no? Que la suma de sus ángulos interiores, en este caso 68 grados más 37 grados más x me debe dar igual a 180 grados. Entonces, aquí estamos aplicando la propiedad fundamental de los triángulos, ¿no? Aquí es cuestión ya de sumar y resolver la ecuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, 68 más 37, tendríamos acá, pues sería, a ver, 15, 9 de 105 grados, ¿no? Más x, ¿no? A x también es un ángulo, por lo tanto está en grados, ¿no? Y esto sería 180. Ya aquí es cuestión de desarrollar los 105 que está sumando, pasa al otro lado, restando, recordando ecuaciones, y tendríamos que 180 grados menos 105 grados me va a dar como resultado que x vale, a ver, sacando aquí el restando, me quedaría, a ver, 75 grados. Entonces, x valdría 75 grados, ¿ya?
Entonces, como pueden ver, es aplicación directa de la propiedad de ángulos interiores de un triángulo. Continuando, aquí le dejo un cálculo mental para que lo hagan rápidamente, ya ustedes lo pueden desarrollar en su cuaderno o mentalmente, ¿no? Aplicando pues la propiedad de ángulos interiores. Continuando con el ejemplo 5, aquí tenemos que comprobar que los ángulos exteriores de un triángulo deben sumar, nos dice 360 grados. Entonces aquí tenemos los ángulos exteriores gamma, beta y alfa. Pero para eso primero tenemos que encontrar cuánto vale x, ¿no? Y después vamos a aplicar la propiedad del ángulo, la suma de ángulos interiores me da el ángulo exterior. ¿Ya? Entonces primero vamos a calcular el x, ¿no? Y ya sabemos que para calcular el x aplicamos la propiedad de los triángulos, la suma de ángulos interiores nos debe dar 180, ¿no? Entonces aquí primero voy a sumar 57 más 57 más 58 más x, ¿no? Entonces acá tenemos 57 grados más 58 grados más x me debe dar igual a 180 grados. Entonces de aquí ya nosotros podemos calcular, despejando esta ecuación, ya nosotros sabemos, acá 57 más 58 me da 115, perdón, 115 grados más x, ¿no? Igual a 180, ¿ya? Entonces aquí 115 pasa a, como está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces que x me va a quedar acá 180 menos 115 grados, que me va a dar x, entonces me dará 65 grados. Entonces x va a ser 65 grados. Acá lo puedo decir igual, entonces x es 65 grados, ¿no? Entonces el ángulo R va a ser, el ángulo interior R va a ser 65 grados. Ya con esto yo puedo aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos igual a la suma de al valor del ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo sumar 57 más 58 y me va a dar, la suma de estos dos me va a dar el gamma. ¿Ya? Entonces voy a aplicar estos dos, esta suma para que me da el externo, ¿no? Es por propiedad también. Entonces aquí gamma entonces será igual a la suma de 58 más 57. Y eso, el gamma entonces me va a dar, sumando me da 115, ¿no? 115 grados. O sea, este gamma me va a valer 115 grados. Ahora voy a aplicar la misma propiedad, pero para encontrar, en este caso, al beta. Acá le voy a poner de verde. Verde va a salir, el beta va a salir de la suma de este 57 más el 65, ¿no? Porque son dos ángulos interiores, me da el exterior. Entonces beta, ahí, me da, es la suma de 57 grados más 65 grados. Y entonces ahí, aplicando y sumando, me da 122 grados. ¿Listo? Y por último vamos a aplicar también la misma propiedad, pero para el alfa, ¿no? El alfa va a ser la suma de los dos ángulos interiores que están opuestos, ¿no? Que no son adyacentes. En este caso, del 58 más el 65 me va a dar el alfa, ¿no? Entonces ahí está con colores para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Entonces el alfa va a ser la suma de 58 grados
más 65 grados. Entonces aquí tendremos que alfa es 123 grados. Entonces ya tenemos la suma, ¿no? Entonces, si nosotros nos están pidiendo comprobar que la suma de alfa más beta más gamma debe ser 360 grados, porque son los ángulos externos. Entonces, a ver, hacemos la suma para comprobar, ¿no? Para comprobar nada más ya, hacemos la suma. Acá tenemos, a ver, voy a sumar de arriba hacia abajo. Sumamos, acá me quedaría alfa o más beta más gamma va a ser igual a la suma de todo esto, ¿no? De 115 más 122 más 123, que me da 360 grados. Y con eso está comprobado que la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. ¿Ya? Aquí hay un problema un poco más, más interesante, ¿no? Que donde vamos a aplicar diversas propiedades, ya casi todas las propiedades que hemos aprendido, ¿no? De los ángulos internos y de los ángulos externos, ¿no? Para eso lo que yo voy a aplicar primero es, dice que como aquí en el triángulo, por ejemplo, aquí tengo en el triángulo ABD, triángulo ABD, como pueden apreciar aquí en este triángulo, tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles y el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Pero la otra propiedad del triángulo isósceles es que también sus ángulos, sus otros dos ángulos son iguales. Entonces yo lo voy a poner aquí a este ángulo alfa y alfa, ¿no? Los dos son iguales porque tienen los dos lados iguales también, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar la propiedad de los ángulos internos en el triángulo ABD. Entonces voy a sumar, ¿no? 32 más 2 alfa me debe dar 180, ¿no? Entonces acá sumando 32 más 2 alfa, ya sabemos que alfa más alfa es 2 alfa, debe dar 180 grados. Entonces ya yo ahí restándolo ya, entonces me quedaría que 2 alfa es igual a 180 menos 32 grados, y acá voy a hacer a un costado, entonces sería que 2 alfa es igual a 148 grados, ¿no? Pero aquí hay este 2 está multiplicando, este 2 de aquí está multiplicando, entonces lo paso a dividir, entonces quedaría que alfa vale 148 entre 2, ¿no? Que es igual, esto es igual a 74 grados. Entonces mira, este alfa ya es 74 grados, ¿ya? Entonces aquí yo ya puedo saber que el valor de este alfa, ¿no? Ahora voy a aplicar la propiedad de ángulos, en este caso también internos, y que me dé la suma de los ángulos internos me da un externo, ¿no? Entonces, ¿cómo así? A ver. Aquí vamos en el triángulo, voy a poner acá en el triángulo BDC, ¿ya? Aquí en este triángulo de acá voy a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí también me dice que es isósceles también ese triángulo, ¿no? Si es isósceles este ángulo, le voy a poner otra letra, le voy a poner beta, debe ser igual a este de acá. Ahora, ¿por qué estoy hallando este ángulo? Porque el X es la suma, pues, de este ángulo B y de este ángulo A. Entonces, si yo hallo, ya el ángulo A ya lo tengo, que es alfa, vale 74 grados, pero me falta el B, ¿no? Que tengo 32, pero me falta el B, el beta. Entonces, tengo que hallar cuánto vale beta, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta,
en ese triángulo, el beta, este beta más este beta, me va a dar este alfa de acá. Y yo ya sé cuánto vale alfa, ¿no? Mira, ángulos internos me da un externo, ¿no? Voy a aplicar otra vez. Entonces, ahí voy a aplicar, por ejemplo, que 2 beta es igual a alfa, que es 74, ¿no? Aquí tenemos que es 74 alfa, entonces ahí tendremos a 74. Entonces, aquí ya haciendo la división, sería que beta es igual a 74 entre 2, por ejemplo, ahí nos saldría, a ver, ¿cuánto sería ahí? 2 y, a ver, 36, ¿no? 37 grados, ¿no? 37 grados. Entonces acá, a ver, voy a borrar acá. Acá. Entonces aquí sería 37 grados. ¿Ya? Entonces ya tengo beta, que es 37 grados. Mira, entonces este ángulo de acá, este beta, vale 37 grados, ¿no? Y ahora sí ya puedo tener el ángulo beta. En este beta sería la suma de 32 más 37, ¿no? Más el alfa me daría el x, ¿no? Entonces el x va a ser la suma, ya para hallar lo que me están pidiendo, ¿no? En este caso lo voy a hacer de azul. A ver, en el triángulo ABC, ya en el triángulo ABC, la suma de 32 grados más 37 grados más el alfa, que es 74, más 74 grados, me va a dar igual a x, ¿no? Entonces acá ya podemos sumar. Entonces aquí me daría que x es igual a, ver, 4, 9 más 4, 13, va 1. 3 más 3, 6, más 1, 7, 7 más 7, 14, 143 grados, ¿no? Entonces aquí x valdría 143 grados.